Es tuyo. Gracias, Luz. Vale, pues perfecto. Eh, Básicamente del por qué arrancamos en ese tema, estamos hablando de que existe una sombrilla del mundo de CX, del mundo de Customer Experience, que viene muchos años atrás. Eso no es un tema, una moda, no es una tendencia, y estamos hablando del famoso concepto del clienticentrismo, ¿vale? El mundo de las experiencias. Todo el estudio está desarrollado bajo una metodología que ha sido, digámoslo, patentada por parte de ISO. Ahora van a ver parte de esa metodología del por qué nos hablamos ahora del people centricentismo, ¿vale? Entender de toda la exigencia que está ocurriendo en el mercado de recursos humanos, del concepto de saber crear experiencias. Estamos hablando de un concepto muy diferente a los conceptos de recursos humanos tradicionales, procesos de selección, a lo que nos enfrentamos día a día, manejo de retribuciones variables, procesos de comunicación, riesgo laboral, sindicatos, todo ese tipo de procesos. Y bueno, yo creo que la mejor manera de estar probando las cosas es lo que ha ocurrido los últimos 6 meses, ¿vale? Y en ese orden de ideas tomamos la decisión en conjunto con la asociación de preguntarle a los gerentes de recursos humanos que han sufrido o han vivido que se nos ha presentado en la humanidad durante los últimos 5 o 7 meses y realmente no sabemos por cuántos meses más. Básicamente este estudio nos ha mostrado que tenemos 3 tamaños, 4 tamaños de compañías. Si nosotros miramos el tema, lo que sí podemos concluir es que más del 70% del estudio está en compañías grandes o medianas, ¿vale? Sin embargo, también es verdad que cerca del 19, casi 20 puntos porcentuales están entre las pequeñas y microempresas. Los sectores económicos sobre los cuales está enfocado el tema, más allá del mercado B2B o B2C, pues lo que estamos encontrando es que hay un importante mercado corporativo, ¿vale? Que ocupa básicamente el. Sin embargo, casi 30 puntos porcentuales están en el mercado de consumo masivo, pero sin embargo hay un tema importante, digámoslo, sobre otros, digámoslo, casi un 40% sobre mercado corporativo y mercado masivo de manera simultánea, y una serie de mercados que nosotros llamamos obviamente mercados menos maduros, pero que obviamente están dentro de ese sector económico. Algo que nos ha parecido bien curioso cuando ustedes contestaron esta encuesta es que casi que estamos mitad y mitad entre compañías de 100% capital peruano y compañías, digámoslo, corporativas o que tienen capital adicionalmente el tema peruano. Estamos hablando de corporaciones que tienen capital extranjero. El rango de edades que ustedes han contestado, ustedes como gerentes de recursos humanos, hay una importante concentración, casi el 50% de las personas están entre edades entre los 30 y los 45 años. Sin embargo, también hay un dato importante que el 36% de las personas que han contestado son mayores de 45 años y escasamente el 11, 16% correcto están obviamente 11% personas muy jóvenes en ese sentido, ¿no? En la zona de operaciones, obviamente Lima gana una participación importante de manera individual, que es el 18%, pero si sumamos lo que es provincia, la parte norte del país, la parte centro del país y la parte sur del país, estamos hablando que es del 41%. Sin embargo, las respuestas internacionales de compañías que tienen capital extranjero, pues ha sido el 39%. Importante y que creo que se debe tener presente es el dato de las decisiones, de cómo se toman las decisiones dentro de la organización en las áreas de recursos humanos y solamente el 44% de las decisiones se toman de manera local. Muchas de esas decisiones se tienen que tomar, o parece ser que esas decisiones se tienen que tomar de manera corporativa. Hablando del tema, digámoslo ya para entrar en materia y de por qué nace o por qué hoy se habla tanto el tema de Employee Experience, pues yo primero quiero invitar a Juan Carlos Mejía como referente a este tema para, Juan Carlos, hablar un poquito y debatir un poquito acerca de las grandes diferencias del concepto de Customer Experience y las grandes diferencias sobre los conceptos de Employee Experience, porque de aquí se desprende el tema del estudio. Juan Carlos, ¿qué nos puedes aportar sobre cuáles esas son las grandes diferencias y hoy por qué las compañías están trabajando en los conceptos de Employee Experience? Vale, Mauro, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Un placer estar acompañándolos en la presentación de este estudio. Y en efecto, como lo mencionas, Mauro, pues parte de un concepto muy simple que tal vez nos tardamos mucho en entenderlo, y era que es imposible tener contentos a nuestros clientes si no están contentos los colaboradores.
Y por lo tanto, cuando alguien hace esa correlación sencilla, pues claramente era muy necesario invertir en transformar e impactar la experiencia de los colaboradores, que definitivamente son aquellos que nos representan, que representan nuestra compañía y nuestra marca ante nuestros clientes. Hace unos 6 años aproximadamente, tal vez 7, empieza a surgir el concepto de Employee Experience. ¿En qué sentido? En que algunas personas empiezan a analizar y decir, ¿será que las estrategias, las técnicas y las metodologías con las cuales venimos trabajando aproximadamente hace unos 15 años en enamorar a nuestros clientes podrían aplicar para enamorar a colaboradores? Y obviamente la respuesta era totalmente sí. Tiene todo el sentido. Y por lo tanto, ¿por qué no utilizar estas estrategias que venían más del mundo tal vez del marketing, pero ahora en un ambiente altamente competitivo, donde las mejores organizaciones queremos tener los mejores profesionales, donde lo que era importante para retener a un colaborador ya no lo es, porque son totalmente diferentes, em, se empiezan a aplicar. Y en ese orden de ideas surge una disciplina complementaria que es el Employee Experience, que es impactar lo que vive el colaborador en la vida profesional al relacionarse con la compañía, desde que es candidato con los conceptos de marca empleadora y todas las interacciones, entendiendo como esos contactos que él tiene en ese modelo de relacionamiento con la organización e incluso cuando se retira de la empresa. En ese orden de ideas, claramente abordar el mundo de la gestión humana que eventualmente hemos venido desarrollando de forma tradicional, incorporándole todas estas metodologías de innovación, rediseño, experiencia, arquetipo del colaborador, pues definitivamente suma bastante bien, y por eso hoy en día es una disciplina donde las organizaciones y los países que han invertido de manera importante en trabajar esto como una estrategia de diferenciación en su organización para conseguir los resultados de negocio lo han visto relevante e invirtiendo de forma importante. Qué bien, Juan. Si tuviéramos nosotros que avanzar rápidamente el tema para entender de dónde viene el estudio y comenzar a entregar los resultados, nosotros vemos que hay cuatro grandes dimensiones para poder entender, digamos, lo que nosotros denominamos la experiencia del colaborador. Y esas cuatro dimensiones, Juan Carlos, si nos puedes hacer un resumen muy corto, ¿cuáles esas son? O digámoslo, esas tres, sí, cuatro dimensiones la visión externa, la interna, el modelo de gobierno y, digámoslo, la experiencia, toda la parte de contexto, ¿cuáles serían esos procesos? Básicamente, el E2X es el concepto del Employee Experience, que de fondo parte de dos análisis que creo que para todo el equipo de las personas que lideran las áreas de recursos humanos puede ser muy valioso. Uno es la visión interna y externa. ¿Cuál es la visión interna? Es la manera como los equipos de dirección o gerentes o directores de la compañía entregan la experiencia a sus colaboradores. Para los colaboradores, la compañía en gran medida son sus jefes y el buen o mal relacionamiento que tienen con la compañía en gran medida se da con su jefe. Es decir, desde nuestra óptica, y esto es totalmente debatible, los equipos de recursos humanos direccionamos, orquestamos y promovemos la manera como se debe gestionar de forma adecuada el recurso humano, pero el jefe es quien entrega al finalmente esa experiencia. Por lo tanto, entender cómo los jefes, un N+1, N+2 a nivel de niveles organizacionales, consideran que lo están haciendo es una de las visiones que tomamos por un lado. Por el otro lado, los colaboradores o empleados se les pregunta cuál es el gap entre la forma como yo entrego la experiencia y cómo la recibo, que es la visión externa. Voy a poner un ejemplo. ¿Usted considera que el programa de formación es adecuado? ¿Usted considera que el modelo de evaluación de desempeño es adecuado? Yo, jefe, puedo decir que sí, pero puede que mis colaboradores digan no tiene mucho sentido. Y esa es la manera como se analiza, desde la visión interna, la que entregan los directivos, y la visión externa, como lo reciben los empleados. ¿Y eso se combina con qué? Con una serie de elementos.
el modelo de gobierno, que son aquellos aspectos que dirigen toda la relación humana. La llegada de la persona a la compañía, la formación, el desarrollo, la retribución, el feedback, la comunicación. Y el contexto, que son todos esos elementos organizacionales, desde la cultura, la combinación en términos de sus necesidades, los aspectos físicos y de herramientas y de procesos que le facilitan o no su trabajo. De fondo, el análisis es varias dimensiones que debemos tener en cuenta a la hora de entender la experiencia que viven los colaboradores con las compañías. Vale, perfecto, Juan. Avanzando en ese sentido, nosotros hemos encontrado que el estudio está basado de entender que dentro de ese modelo de gobierno y dentro de ese modelo de contexto, estamos analizando y el estudio parte básicamente de los 6 temas que vamos a enumerar y es los temas de formación y desarrollo, que no es otra cosa que son todas digamos, el desarrollo de talentos y habilidades. Todo el modelo de comunicación nos vamos a encontrar unas respuestas que anteriormente las áreas de recursos humanos, voy a darles un pequeño abrebocas, las áreas de recursos humanos, de acuerdo a este estudio, tenían una enorme prioridad en los conceptos, digámoslo, de comunicación, lo que se denomina el relacionamiento a través de los diferentes canales. Hoy las respuestas que ustedes han dado frente a ese tema no es un área tan importante como lo era antes del tema del COVID, ¿no? Vamos a hablar un poquito del tema de retroalimentación y desempeño, que es todos los... Vamos a hablar de un tema que tiene que ser importante, pero no por ser tan importante ha tenido la relevancia dentro del COVID, que es el tema de retribución y beneficios, que básicamente no es otra cosa que la concordancia, la compensación entre mi esfuerzo y labor y sus logros. El lugar de trabajo, vamos a hablar aparte del tema del entorno físico, las herramientas, los espacios, la disposición de nuestros colaboradores y finalmente un tema que yo creo que es muy importante para nosotros y creo que es el corazón de Employee Experience y es el balance de la vida laboral y personal, la que nosotros denominamos conciliación e igualdad. Vale, pues muy bien, en ese orden de ideas vamos a arrancar ese tema y a mí me gusta mucho este concepto que hemos traído y es el tema de dónde se genera el estudio. Y básicamente es que todas las organizaciones están generando un proceso enormemente en la transformación, ¿correcto? En la gestión en que tenemos que generar y en los esfuerzos para cambiar un proceso en el tema de las labores. A este paradigma o a este proceso lo queremos denominar un indicador que se llama el Customer Effort. El Customer Effort no es otra cosa que el indicador de esfuerzo que nuestros colaboradores tienen que hacer con la organización para poder sacar ese tema adelante. Y un poco lo que estamos viendo es que las compañías venían cambiando ya de por sí este proceso. Y cambiando este proceso, entramos aparte del tema del estudio. Acuérdense un poco de lo que yo les comenté para que no se vayan a perder, ¿no? Vamos a estar hablando de 2 conceptos importantes. Uno que se denomina las primeras estrategias, que es todo lo que se hace en lo que ocurre a finales del mes de marzo hasta aproximadamente finales del mes de junio. Y vamos a hablar de unas próximas estrategias, que es lo que ustedes han contestado frente a cómo se van a comportar ustedes o sus organizaciones frente al segundo semestre, sobre las 6 variables, sobre los 6 drivers o sobre el modelo de gobierno que hemos determinado. Miren el primer tema, lo que es el tema de comunicación. Para las organizaciones, para el Perú, era muy importante tener una comunicación asertiva antes del COVID, o sea, en una situación pre-COVID. Sin embargo, lo primero que hace la compañía, correcto, es disminuir, más allá que sea un tema asertivo, pero lo ve como comienza a bajar y cae 3 puntos porcentuales sobre el tema en el segundo semestre. Lo que también es verdad es que ustedes han calificado que antes del COVID, el segundo driver de operación, digámoslo a nivel, digámoslo en ese sentido, era la aplicación de encuestas de satisfacción a los colaboradores. Pero no encontramos encuestas de 180 o de 360, sino estábamos hablando de temas de entendimiento de lo que estaba pasando en ese sentido. Pero a mí lo que me sorprende es que si bien ese porcentaje creció de manera importante, lo que ustedes como gerentes de recursos humanos están visualizando es que van a seguir impulsando ese tema. El tercer tema, digámoslo, en la parte de formación y desarrollo, hay una importancia muy grande en el tema del manejo digital
nosotros la parte de ofimática. Es decir, que durante estos primeros 3, 4 meses, las compañías de recursos humanos se enfocó directamente. Para el segundo semestre, pues cae apenas un punto porcentual. Sin embargo, el gran impacto que tuvo las áreas de recursos humanos fue, digamos, lo que nosotros denominamos las herramientas, la forma de cómo teníamos que enseñarle a nuestros colaboradores de manera remota a trabajar. Y lo que vemos es que ese tema no va a disminuir, sigue ganando 2 puntos porcentuales para el 2020 en ese sentido. A nivel, digamos, lo de conciliación e igualdad, se mantienen los porcentajes, ¿vale? Pero lo que sí vemos es que la parte de flexibilidad de jornada laboral, incluso jornadas en casa, disminuye. Es decir, hay una tendencia que muy probablemente como directores y gerentes siempre van a estar escuchando ese tema. Estos son los datos que ustedes han arrojado, ¿vale? Es que muy probablemente un porcentaje importante de nuestros colaboradores en el Perú regresen obviamente a sus trabajos, ¿vale? Entonces, este es el esquema, esta es la forma como vamos a comenzar a trabajar. Vamos a analizar la situación pre-COVID, las primeras estrategias, las próximas estrategias y las conclusiones. A medida que terminemos cada una de ellas, vamos a darle la palabra a los panelistas para que ellos debatan si están de acuerdo o no, que pueden sugerir. Los micrófonos de ellos están abiertos para que conversemos alrededor de ellos. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hablar de un dato que a ustedes les va a parecer raro, y son los datos financieros dentro de las áreas de recursos humanos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tenemos que hablar de datos financieros? Bueno, tenemos que hablar de datos financieros por una simple razón, porque todos los modelos de experiencia, o bien sea experiencia de cliente o sea experiencia de colaborador, tienen que correlacionarse con indicadores financieros, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las dimensiones, vamos a hablar de los drivers y vamos a hablar del tema del esfuerzo, ¿vale? El primer dato que nos sorprende a nosotros cuando les preguntamos a las personas, correcto, es cuánto de tu presupuesto tú solías invertir en estrategias de experiencia del empleado antes de la crisis. Pues nos dimos un dato supremamente importante, y es que apenas, o sea, el 54% de las compañías, más del 50% de las compañías no invertían en temas de experiencia del colaborador. El dato lo reflejan ustedes, decir, yo, gerente de recursos humanos, 5 de cada 10 no invertíamos, apenas el 5% de mi presupuesto. Y el dato que me parece un poco relevante es entender que el 7% de nuestras compañías, correcto, el 7% de nosotros, correcto, invertía más del 20% de la experiencia del colaborador. Entonces, aquí podemos sacar dos importantes conclusiones, o tres importantes conclusiones. La primera, estamos haciendo, es decir, 5 de cada 10, pero también es verdad que la experiencia del colaborador ya calza y ya hace un impacto en el Perú, es decir, que el 20% del presupuesto esté metido dentro de la experiencia del colaborador y entender ese proceso. Y aclaremos un tema, no es una metodología, esto es una estrategia en ese sentido, ¿vale? Y en ese orden de ideas, pues obviamente es un presupuesto importante. Pero también me parece interesante entender el indicador financiero de las pérdidas financieras que las compañías tuvieron con respecto en ese sentido. Y puede ser una coincidencia, pero que el 34% de las compañías que más dinero estuvieron perdiendo son las mismas que aquellas compañías que dejaron más lejano las áreas de recursos humanos frente a esta estrategia. Aclaremos un poco lo que nos dijo Juan Carlos cuando colocamos este árbol allá de las diferencias entre experiencia de cliente y experiencia del colaborador, es que claramente pues eso tiene un impacto financiero. La situación del tema del teletrabajo y preguntamos cuál era la posición de la empresa frente al desarrollo de las actividades de teletrabajo antes de la pandemia a nivel de temas de desarrollo, pues encontramos que el 60%, el 61 puntos porcentuales, las compañías no estaban preparadas, tenían un bajo desarrollo en ese sentido. Te los quiero poner de esta manera. Si esto se estuviera midiendo, yo sé que aquí están todas las áreas de recursos humanos, gerentes, directores y vicepresidentes, pero si nosotros lleváramos esta metodología estadística a entender el NPS, que es un indicador hoy mundial, yo no lo mediría como está medido en ese sentido, ¿vale? Porque aquí se toman y se suman datos porcentuales de manera lineal. Pero si nosotros restáramos todos los datos del 15, cogiéramos el 15% que está en color azul y le restáramos el 61, podríamos decir que las empresas en el Perú estarían calificadas negativamente para trabajar en un proceso de teletrabajo, es decir, tendríamos más de 40 puntos porcentuales negativos de no tener nuestras áreas de recursos humanos preparadas en ese sentido, ¿vale? Cuando nosotros comenzamos a mirar el grado de inversión,
pues también nos damos cuenta que nos sucede exactamente lo mismo. Aquellas compañías que han invertido menos en el desarrollo de la experiencia del colaborador, ¿vale? Son las compañías que están menos preparadas para trabajar en el proceso en el tema de desarrollo. Aquellas compañías que han invertido más en la experiencia del colaborador, parece ser que son las compañías que mejor estaban preparadas para ese proceso en ese sentido. Cuando nos vamos allá a analizar otra dimensión que nos parece importante, que son las situaciones de lugar, remuneración, conciliación, ¿vale? Pues fíjense en que esos datos comienzan a tener sentido, ¿no? Entonces, en escala de 1 a 10, donde nosotros le preguntábamos, donde 1 es nada desarrollado y 10 es totalmente desarrollado, le preguntamos a las compañías, correcto, ¿dónde está tu proceso? ¿Más desarrollado o menos desarrollado? Y cuando vamos al lugar de trabajo, que es la gráfica que ustedes encuentran en la parte exactamente en la mitad, pues entendíamos que pues realmente estábamos muy poco desarrollados. El lugar de trabajo estaba muy poco desarrollado. En cambio, las áreas de recursos humanos promulgaban o teníamos como mejor área digámoslo, de desarrollo. De hecho, teníamos 34 puntos porcentuales de alto desarrollo contra 26 puntos porcentuales de bajo desarrollo en comunicación. Y si nosotros miramos el tema, por ejemplo, vamos a hablar de un concepto que me gusta mucho, que es la parte de formación y desarrollo, pues teníamos un 40% de bajo desarrollo contra un 27% de alto desarrollo. ¿Y eso a qué nos lleva a niveles de desarrollos de dimensiones? Que comenzamos a mirar cada uno de esos datos y comenzamos a entender que vamos a mirar, por ejemplo, con respecto en concreto a la parte de desarrollo de drivers sobre la situación de trabajo. Miren la parte que ustedes ven a mano izquierda. A mano izquierda tenemos 3 gráficas. Uno sobre el tema de las herramientas para trabajar de forma remota. La segunda, infraestructura tecnológica de forma remota. Nosotros creíamos que antes del COVID, correcto, teníamos las suficientes herramientas para trabajar de manera remota, ¿vale? Que la adquisición de las plataformas, cuando nosotros llegamos a ver el financiamiento en Internet de los trabajadores, pues claramente no estábamos preparados para manejar el tema de, digámoslo, de datos, de conectividad. ¿Vale? Pero también la administración efectiva del trabajo en la casa. Tampoco teníamos los controles, y creo que aún no tenemos los controles, eso es una opinión personal, ¿vale? De poder tener, digamos, la administración efectiva del tiempo. El proceso de dispersión es brutal. De hecho, si esa pregunta nunca la hicimos, no hace parte de la metodología, pero creo que hoy hay una tendencia de que todos trabajamos muchísimo más en ese sentido. Pero aquí, Juan Carlos, quiero hacerte una pregunta en concreto y quiero centrarme en el punto del 62%, la adecuación del entorno del trabajo en las casas de los colaboradores. Yo voy a dar una opinión frente a ese tema y es, si bien las personas que estamos aquí somos privilegiadas de tener una silla, una buena conexión de internet, pero muy probablemente la mayoría de nuestros trabajadores no. Juan Carlos, sobre ese otro estudio que hicimos, ¿qué pasa con el tema de la adecuación del trabajo en la casa a los colaboradores? Mauro, sí, muchas gracias. Sí, en efecto, este es un aspecto que tal vez nos cogió a todos por sorpresa a mediados del mes de marzo, cuando nos tocó salir corriendo para nuestras casas. Muchos habíamos tal vez trabajado una mañana, unas horas, un día en nuestro hogar, pero definitivamente cuando ya lo hacemos de tiempo completo, no solamente yo, mi esposa, esposo, hermano, hermana, primo, hijos estudiando todos al tiempo, pues definitivamente esto se vuelve muy relevante, sobre todo con la extensión que están teniendo las jornadas de trabajo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el aspecto físico y herramientas se vuelve crítico de lo que significa esa eficiencia en el teletrabajo. Adicionalmente, como muy bien lo anotaba Mauro, no todo el mundo tiene las mismas condiciones, como lo vamos a ver más adelante, dependiendo de la tipología del grupo familiar, la percepción en teletrabajo es totalmente distinto. No solamente por la rutina misma de la jornada, sino por aspectos físicos. Si yo soy solo, soltero, vivo solamente con mi pareja, seguramente es mucho más fácil. Pero cuando tengo un grupo familiar amplio, ese tipo de condiciones físicas se vuelven importantes. Como organizaciones tenemos que entender que no todo el mundo tiene las mismas condiciones físicas para realizar su actividad en teletrabajo y no podemos evaluar esa experiencia desde nuestra óptica, que eventualmente puede ser un poco privilegiada sobre el común denominador de la población.
Entonces se vuelve crítico lo que como organización podamos hacer. No podemos remodelarle la casa a todas las personas, pero sí entender la situación y gestionarlo, brindando algunas ideas, tips, ayudas, suministro de algunos elementos que le puedan facilitar su actividad y por lo tanto su experiencia. Gracias, Juan. Si nosotros entramos a desarrollar, digámoslo, el proceso de teletrabajo sobre, digámoslo, tres tipos de factores. El primero en lo que corresponde al tamaño de las empresas, el segundo en lo que corresponde al proceso del nivel de desarrollo por sectores y finalmente en el tema de la inversión, volvemos al mundo de temas económicos. Yo creo, y aquí hay un aporte nuevamente mío personal y es, yo creo la enorme importancia que las áreas de recursos humanos entiendan los estados financieros de las compañías financieras. En el sentido del tamaño de las empresas, vemos que curiosamente las empresas más pequeñas son las empresas, digámoslo, que tenían el más alto desarrollo para operar en temas de teletrabajo. Entre más pareciera ser que, de acuerdo a sus respuestas, entre más grande la compañía, más complejo es que el tamaño es brutal. Miren el tema, bajo desarrollo, 33% una pequeña empresa, ¿vale? Y una compañía grande, 63%, ¿vale? Pues, o sea, un bajo desarrollo en ese sentido. Pareciera ser que las compañías grandes tenemos que trabajar de manera en físico, ¿no? Y que las compañías pequeñas, miremos el dato de la pequeña y las microempresas, un 22 y un 44%. Hoy, las grandes empresas, si miramos en su staff, pues obviamente muchas de las personas están en procesos de teletrabajo, pero en alto desempeño, antes del COVID, correcto, vale, estaba en el 9%. Miremos a nivel de desarrollo de teletrabajo por sectores. El sector más impactante o el sector más impactado, perdón, frente a la situación, o los dos sectores más impactados que no lo podían hacer, y eso, digámoslo, por definición se podría entender, el sector de transporte y el sector de entretenimiento. El sector de entretenimiento, cines, estadios de fútbol, digámoslo, cualquier actividad, digámoslo, de entretenimiento, generado, o sea, el 90 puntos, es decir, no están preparados para un tema de teletrabajo. Segundo, el tema del transporte, por naturaleza y también por definición, implicado en ese sentido poderlo hacer. Pero me impacta mucho la gráfica a la derecha, donde ustedes ven una caída importante sobre el poco desarrollo y alto desarrollo en los procesos de teletrabajo. A mí me gustó mucho esto y es porque aquellas compañías, no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo ustedes fueron los que evaluaron y contestaron estas encuestas, es entre menos inversión yo tenga sobre una estrategia de experiencia del colaborador, menos preparado estoy para trabajar en los temas de teletrabajo. Aquellas compañías que habían colocado antes del COVID mayores presupuestos de entendimiento de la estrategia del colaborador, sí, estaban más preparadas, correcto, para un modelo más dinámico y versátil sobre un proceso de temas de teletrabajo. Yo les contaba a ustedes que existe un indicador, que este indicador se llama el Customer Effort, el indicador de esfuerzo. El indicador de esfuerzo es un indicador bidireccional, es un indicador que permite evaluar el esfuerzo que me genera a mí hacer algo versus el esfuerzo que la otra persona está haciendo para recibir un servicio o cualquier proceso en ese sentido. Cuando hacemos la pregunta es, ¿qué tan difícil le resultó a usted migrar hacia el tema del teletrabajo, ¿vale? En los diferentes tipos de colaboradores, me gustaría que marcara de 1 a 5, siendo 1 muy sencillo y siendo 5 muy fácil. Y si ustedes ven el cuadro de la derecha, pues podríamos sacar una conclusión, y es que fue difícil. Realmente no fue fácil. No tenemos ningún dato que esté en el 10 o en el 25%. De hecho, la atención de atender a los clientes de manera presencial fue el mayor reto. O sea, nos encontramos con 65 puntos porcentuales de muy difícil de entender que atender a los clientes de manera presencial era casi imposible, ¿no? Atender a los clientes de manera remoto se convirtió en un reto, pero además los clientes que no tenían contacto en las áreas de recursos humanos tuvieron que diseñar políticas, procedimientos, leyes laborales para poder entender ese tema. Me gusta mucho, ojalá Enrique esté aquí, que si estás ahí, un gran abrazo. La respuesta que nos da Enrique de la positiva es, en 4 días ya todos nuestros colaboradores estaban trabajando en casa. Fue un gran trabajo en equipo.
Yo me gustaría preguntarle a Enrique, digámoslo, si él pudiera contestar ahora mismo, porque los micrófonos de todas las personas, solamente los panelistas están abiertos, yo supongo que era una compañía que venía preparándose y venía haciendo inversiones, en el caso de la positiva, ¿vale? Para trabajar en ese proceso y poder reaccionar en 4 días. Pero mi pregunta es, ¿estábamos todos preparados para en ese sentido? ¿Y cómo nos estamos preparando nosotros para futuros temas? Eso fue lo que ocurrió en las primeras estrategias. Me gustaría mucho, David, César, de acuerdo a sus primeros datos, me gustaría que ustedes nos pudieran aportar la reflexión que hacen ustedes frente a los datos que han entregado los gerentes de recursos humanos en el Perú. César, bienvenido. Qué placer compartir contigo estos micrófonos. Nos gustaría que debatiéramos, bueno, con Juan Carlos y con David. Los micrófonos son de ustedes. Hola Mauro, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Antes que nada, el agradecimiento a ISO por la invitación. Hasta lo que estamos viendo es una presentación de una encuesta súper importante y más que nada por el tema de que tiene un modelo asociado. Tiene esto que es el Employee Experience, tiene esto que es el Governance, que son los procesos propiamente, este enfoque de entrega que tiene el jefe con el colaborador y de recepción que tiene el colaborador con el jefe de todo lo que es este trabajo laboral, esta vida, desde el onboarding hasta el ongoing, desde la contratación hasta la desvinculación. Entonces, interesante, y no me sorprende, un poco ya entrando en materia, ese NPS negativo de esta situación de teletrabajo pre-COVID. Básicamente quisiera hacer una pequeña retrospectiva de lo ocurrido en el pre-COVID, en el pre-pandemia. Justamente el día de hoy se cumplen 200 días desde que entramos el 15 de marzo en esta emergencia sanitaria decretada por el gobierno. Después vino una emergencia nacional y después vinieron una serie de resoluciones y una serie de medidas propias, obviamente, para poder atacar la pandemia y obviamente también esto de la recesión un poco generada por el retraso de la economía. Pero en esos momentos previos se hablaba de teletrabajo, pero esto que estamos viendo desde el primer día, desde hace 200 días, es básicamente un trabajo remoto. Lo dijo Juan Carlos hace un instante. El trabajo remoto nos tomó a todos sin ninguna precaución. Recién ahora estamos pensando en lo que es la definición de teletrabajo, que para fines peruanos y legales, digámoslo así, se diferencia mucho del trabajo remoto. Que podemos hablar de eso más adelante. Pero la experiencia del teletrabajo, y concurro con la estadística de la encuesta, debe de estarse aplicando en empresas que tienen más budget, más presupuesto para sus procesos, que tienen un governance un poco más estructurado, que conocen más a su gente, que tienen esta confianza de poder delegar sin controles un trabajo desde casa. Entonces, sí tiene mucho sentido, a mí me hace mucho sentido esta parte de la estadística del NPS negativo para lo que sería el teletrabajo pre-COVID y también de que las empresas que tienen más presupuesto y más interés genuino, llamémoslo así, por sus colaboradores estén más cerca de poder evolucionar y poner en práctica. Gracias, Mauro, gracias, Juan Carlos Ciso, por este momento que nos están brindando a César, ¿no? Amigo de la casa de Perú. Definitivamente estos resultados muestran cifras, indicadores para llorar en algunos casos y para realmente enfocarnos y saber dónde estaban las organizaciones, hacia dónde tenemos que mirar y cuáles son nuestros nuevos focos en los que tenemos que poner nuestros esfuerzos. Hubo un dato que me llamó la atención y era que post-COVID, segundo semestre, baja el tema de canales de comunicación cuando, cuando en realidad desde recursos humanos la comunicación es
es lo que hoy mantiene a los equipos compenetrados, ese engagement fundamental, en donde por más que no nos estamos viendo físicamente, estoy ahí acompañándote, y la comunicación en las pausas activas que muchas organizaciones vienen haciendo con sus colaboradores, motivándolos a seguir, a no resistirse y afrontar las cosas, porque conversaba con una gerenta de una empresa, un laboratorio, y realmente el equipo de venta el visitador médico quería meterse un disparo, ¿no? Porque obviamente todo estaba cerrado y su chamba es conocer, contactarse con los médicos, y obviamente tiene que llevar un sustento a su casa esa persona. Sin embargo, no se muestran los resultados. Entonces, los canales de comunicación ahí es donde activamente hace que estas personas y sus equipos levanten la mirada y pongan buena cara a lo ocurrido. Ahora, también es lamentable, ¿no?, que antes antes del COVID, 54% de las empresas no tenía, o tenían un 5% de presupuesto para el tema del customer experience, del employee experience. Entonces, dices, wow, ¿dónde estamos apuntando? Ahora yo creo que definitivamente estos resultados que nos están mostrando, y que todavía falta más por ver, y más cifras que seguramente ya nos van a levantar la moral para seguir dándole con todas las organizaciones. Eso es por mi parte el análisis, Mauro, Juan Carlos. David, me gustó mucho tu comentario de algunos efectos. Ya vimos que hay muchas cosas positivas, otras negativas y otras por corregir. Pero creo que un buen mensaje para todos es el siguiente. En términos generales, el teletrabajo trae mucha eficiencia. Para uno como colaborador, te ahorras dinero en traslados, te ahorras dinero en comidas, en vestuario, las mujeres en maquillaje, es una realidad. Y sin embargo hay que dosificarlo porque estamos trabajando de una manera medio loca. Para las empresas también, porque eventualmente ciertos puestos de trabajo pues no tienen que tener esas infraestructuras, esos edificios monstruosos, y eso también ayuda en costos. Pero hay que hacerlo bien. Pero el teletrabajo tiene dos impactos, y yo creo en ellos, los estuve analizando, fuertes para las organizaciones. El número uno tiene que ver con la identidad cultural. Mantener la cultura organizacional en teletrabajo es supremamente complejo. Tenemos en este momento unas 125 personas conectadas. Algunos coincidirán y otros podrán decir, no, este señor se enloqueció. Tal vez hay personas que han ingresado a las empresas nuevas en estos 6 o 7 meses. Yo tengo esos casos. Y esas personas, muchos nos dicen, voy a hablar un poquito coloquialmente, oiga, tan bonito, ustedes se ríen allá y son como tan agradables, pero como yo no he podido vivir eso, porque desde que entré estoy en teletrabajo, eso es un síntoma de que mantener esa cultura organizacional en teletrabajo es complejo, y para eso vamos a tener que ser altamente creativos. El segundo punto tiene que ver con el impacto que esto genera en la creatividad de la organización. Los equipos de trabajo en teletrabajo, si no hacemos cosas muy estructuradas, puede perderse la creatividad. ¿Por qué? Era muy distinto cuando nos reuníamos con Mauro en un grupo de trabajo, con post-it en un tablero, y todos opinábamos y decíamos. Ahora, cuando cada uno hace su rol, se reúnen únicamente para trabajar, y pues cumplo con mi parte y entrego lo que me piden. Entonces, un mensaje por detrás, en términos un poquito más estratégicos, es, ojo, ¿cómo vamos a mantener la identidad cultural donde gran parte de la organización está o va a permanecer en teletrabajo? Y dos, ¿cómo vamos a asegurar no perder la creatividad de los equipos, sobre todo en los proyectos? Vale, muy bien, gracias Juan Carlos, gracias David, gracias César. Vamos a pasar a este tema, digámoslo, que fue las decisiones que ustedes han tomado durante estos y las decisiones no son ni buenas ni malas. A mí hemos estado en muchos foros de presidentes y alguien decía, es que te equivocas. Yo creo que es que muchos tomamos decisiones de acción
hay personas que se quedaron quietas. Entonces vamos a analizar un poco las acciones que ustedes tomaron, digamos, de cómo se afectaron el tema de los ingresos de la compañía, qué medidas económicas se estuvieron acá y cómo ustedes ven el proceso de reanudación de esas actividades, ¿no? Entonces, a la pregunta cuando nosotros dijimos es, durante estos últimos 3 meses, ¿cuáles han sido sus principales acciones en su empresa y qué han desarrollado para continuar su actividad operativa y comercial? Márquenos, por favor, todas las preguntas y obviamente es una acción múltiple. Y si nosotros cuando las organizamos, pues nos damos cuenta que claramente el primer lugar fue el tema del lugar de trabajo, ¿no? Entonces, digámoslo, fue donde mayor nos enfocamos. Pero a mí me gusta a mí me gusta mucho generar debate, me gusta mucho generar polémica. Yo voy a la comunicación, que es el primero que estoy viendo acá, va de último, ¿vale? Pero antes del COVID, la comunicación marcaba la primera línea, ¿no? Volvemos nuevamente a los 6 módulos que habla nuestra metodología de Employee Experience y volvemos al mismo tema, ¿no? Recordemos que son la formación, los canales de la conciliación e igualdad, la parte de feedback y desempeño, los procesos de retribución y beneficio y de comunicación. Y aquí básicamente los ordenamos. Y si nosotros tenemos que tomar un tema, pues básicamente el tema del lugar de trabajo y la formación y el desarrollo es lo que ustedes han considerado las primeras acciones que se tomaron. Dejando las 2 acciones, no sabemos si son más o menos importantes, pero claramente los procesos de retribución y beneficios y los procesos de comunicación durante los primeros, digamos, los 90 o 100 días han quedado relegados en ese sentido. Cuando nosotros nos metemos a hablar de las acciones, cuáles fueron las acciones que se tomaron frente al tema del lugar de trabajo, y aquí vamos a comenzar a mirar a una por una, ¿vale? Pues básicamente entramos, nosotros volvimos, yo creo que la humanidad volvió rico al dueño de Zoom, al dueño de GoToMeeting, al dueño de Skype, volvió más rico se me olvida el nombre del dueño de Microsoft, a Bill Gates. O sea, nosotros volvimos, o sea, compramos una cantidad de herramientas y si se dan cuenta, el 24% nos dedicamos a buscar herramientas de teletrabajo. Sin embargo, si ustedes me lo preguntan ahora y como consultor les puedo decir que hoy en día no solamente son las herramientas de videoconferencias, sino hoy es todo tipo de herramientas que permitan trabajar de manera, y no hablo de voz y de datos, sino que permitan interactuar, ¿no? El segundo tema es la infraestructura tecnológica. Yo tuve la oportunidad de hablar con un vicepresidente de Recursos Humanos, dijo, nos tocó salir a comprar SIM y meter datos y darle datos a todos nuestros colaboradores porque en sus casas y en sus hogares pues están sus familias, sus hijos, sus colegios, sus temas para entender el concepto de conectividad remota. Pero hay muchos hogares donde la conectividad no es correcta, no es buena, ¿no? La administración efectiva de los tiempos de trabajo desde casa. Aquí hay un tema importante, quedó rankeado como número 3. Conozco compañías que han tomado políticas y me parece una muy buena política que han tomado compañías que dicen, dependiendo cada país, dependiendo de sus jornadas de comida o de almuerzo, entre la 1 de la tarde y las 2 de la tarde, o entre la 1:30 de la tarde y las 2:30 de la tarde, no podemos llamarnos, no. O sea, todos estamos, porque antes salíamos a comer afuera. Adquisición de plataformas, la adquisición de, digamos, la adecuación de los entornos de las casas. Muchas compañías también que conozco, las sillas de trabajo las mandaron a las casas de los trabajadores, ¿vale? El financiamiento, el tema del internet y finalmente no se tuvieron ninguna de las acciones, ¿vale? Pero cuando entramos un poco a ver el tema de la formación y desarrollo, aquí vamos a ver 3 grandes dimensiones, la formación y desarrollo, la parte de conciliación e igualdad y finalmente el feedback y cuáles fueron las acciones que se hicieron, es como siendo un microzoom. En la parte de formación fue el manejo de nuevas herramientas tecnológicas, ¿vale? Y las competencias digitales. No sé cómo se enfrentarían ustedes, pero claramente hemos encontrado que no todo el mundo es digital. Si ustedes vieron tal vez yo lo pasé por alto, pero cuando vimos los rangos de edades de nuestros colaboradores, aquellas personas que tenían mayor edad, correcto, se les dificultaba o no estaba tan desarrollado el proceso digital. Obviamente el tema de los millennials era mucho más fácil hacerlo. Cuando yo me voy al tema de conciliación e igualdad, el tema número 1 rankea en la flexibilidad laboral, incluyendo el concepto de teletrabajo, ¿no? El diseño de la seguridad y contemplando el proceso remoto, es decir, una de las grandes situaciones que generaba el tema era el diseño de la información contemplando la labor en remoto. De desempeño, rankea número 1 lo que es la aplicación de las encuestas de satisfacción a los colaboradores. Vimos que se hicieron muchos procesos que se denominaban pulsos.
El pulso es la metodología y les sugerimos que lo sigan haciendo, que siempre en mente estar en contacto. Es como si tuvieras una banda de electro y pudieras, no estoy hablando de las mediciones que normalmente se hacen en recursos humanos, que no estoy diciendo que no se hagan, pero obviamente el tema de tomarle el pulso a los colaboradores hoy, casi que les digo que es permanente y continuo, ¿no? El tema de seguimiento por logros, tuvimos que cambiar y creo que ustedes así lo manejan como punto número 2 en ese sentido, de cómo tenían que cambiar todos los KPIs de poder hacer seguimiento en ese sentido, ¿no? Ahora bien, cuando me voy a la parte de retribución y beneficios, nos estamos encontrando con una situación y es que el 55%, ¿vale? Estamos hablando de ya más del 50%, no tuve ninguna acción en esta dimensión, ¿vale? O sea, no me metí con ninguna parte de retribución y beneficios, ¿vale? Sin embargo, el 22%, si yo sumo el 22 más el 20, o sea, me da un 42%, si ustedes, digámoslo, si lo partieran en dos, el 50% no hice nada y el otro 50%, correcto, sí comenzamos a trabajar en generar un proceso remunerativo por logros, obviamente supongo cambiando los KPIs, pero también obviamente el cumplimiento de ciertas jornadas por objetivos. Como repito, yo creo que aquí todos hemos trabajado mucho más allá de, digámoslo, las jornadas, digámoslo, legalmente establecidas. Acciones específicas en comunicación. Recordemos que comunicación es la última línea de defensa, o sea, el driver que está más bajo calificado, ¿no? Básicamente, el 80% de la creación básicamente se sostuvo en tener un proceso asertivo de colaboradores y equipos. Nosotros aquí lo que recomendamos para que ustedes tengan muy presente, y es un tema que se habla mucho en la cultura de experiencia, una cosa es conectar. Parecen palabras muy similares, pero son dos palabras muy diferentes. Yo puedo contactar a todo el mundo en un grupo de WhatsApp. Yo puedo contactarlos vía SMS, correo o llamadas telefónicas. Yo puedo contactar a todos mis colaboradores. Conectar con ellos es diferente. Para poder conectar con ellos hay que trabajar en conceptos de arquetipamiento y entender gustos, preferencias y vínculos emocionales. Y creo que tal vez esa es la razón por la cual, David, y aquí me atrevo un poco a sacar una primera conclusión, es yo creo que estamos conectando y no contactando. Con respecto a la parte de las acciones específicas de cómo la compañía efectuó el tema del canal presencial, y ahora vamos, ojalá Claudia nos acompañe. Claudia, qué bueno saludarte. Claudia, entiendo yo, perdona, aquí yo me devuelvo, sí, Claudia está en LAB, es el aeropuerto Jorge Chávez sí, es correcto. Claudia, qué bueno saludarte, perdóname, pero no quería no, Claudia Ramírez, sí, Claudia es de LAB, sí, exactamente. No quería cometer un error. Yo creo que una de las grandes situaciones que se presentó, de hecho los aeropuertos en muchos países siguen cerrados, creo que el LAB hace 15 días Jorge Chávez abrió aeropuertos, ¿vale? Pues voy a leer comillas. En LAB damos comunicación a nuestros colaboradores por medio de herramientas colaborativas como Facebook, Workplace. Es muy dinámico, nos permite estar en comunicación con ellos en tiempo real. Yo creo que, Claudia, en todos estos temas donde recursos humanos no era tan digital y comenzó recursos humanos a volverse mucho más digital, pues son acciones que todos solamente comenzamos a hacer y entender ese sentido. No olviden el concepto de contactar y de conectar. Frente al tema del canal presencial, digámoslo, ustedes como recursos humanos, pues nos han dicho esta compañía o nuestras compañías se dedicaron especialmente a la adecuación, ¿no? A prepararnos para las instalaciones físicas de las compañías. En segundo caso, la gestión de buscar los permisos para las aperturas graduales, ¿no? Eso, digámoslo, casi nos llega al 50%. Cuando miramos el tema de los ingresos, que digámoslo es una pregunta financiera, y ustedes nos preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de Employee Experience? Pues preguntamos obviamente cómo se ven afectados el tema de los ingresos. Básicamente, pues estamos entendiendo que el 31% de las compañías, básicamente, entre el 26 y el 40% de las compañías nos informaron que el 31% de sus ingresos se habían caído. ¿Dónde fueron afectados esos ingresos? Si usted ve en el cuadro de la mitad, si lo pudiéramos colocar como a mayor rojo o a mayor fucsia, pues mayor impacto, pues la parte de confección, la parte de alimentos, ¿vale? Fueron la parte de entretenimiento,
fueron los sectores, digamos, lo más vulnerables en ese sentido. Digámoslo, había un sector que no estuvo tan vulnerable en esa parte, que fue el sector químico. Y frente, digámoslo, a las medidas económicas, ¿cuáles fueron las medidas que ustedes han tomado? Repitamos, esto no fue ni bueno ni malo, fueron las medidas que ustedes han tomado. El 68% de ustedes tomó la decisión de mandar a las personas a vacaciones individuales. El 53%, estas son preguntas múltiples, esto no va a sumar nunca el 100%, licencias remuneradas por factores de riesgos, cancelaciones de contratos, reducciones del 10 al 50% en el salario, ¿vale? Sacar a las personas a vacaciones colectivas, licencias no remuneradas y finalmente el tema de la suspensión perfecta, ¿vale? En ese sentido. Entonces, si vemos en ese sentido, creatividad para manejar el proceso, creo que la hubo, y eso, repito, son las acciones de esos primeros 100 días que se tuvo. Frente al tema de la reanudación de actividades, y comenzamos a pensar cuáles serían los procesos que va a pasar en el segundo semestre, del cual ya estamos viviendo, pues básicamente vamos a volver a las oficinas. Casi el 50% de ustedes considera que van a regresar a las oficinas de forma intermitente. Sin embargo, yo creo que debemos colocar mucha atención al 30%, ¿correcto? Yo me quiero concentrar en ese 49%, en el 30% de la torta que está en color amarillo y en el acuerdo de la resolución de sus computadores, un azul o un verde, ¿vale? Y el 30% dice, nos vamos a continuar en trabajo remoto. Esta compañía se está preparando para no volver a las oficinas. Sin embargo, tenemos también un 19% que dice, volverán a algunas áreas, ¿vale? Muy probablemente hay otras áreas que se van a trabajar en el tema, digamos, lo remoto. Podemos partirlo y como si fuera una naranja, la partiremos por la mitad y lo dijéramos 50 y 50, el 50% de las compañías se van a preparar para volver en remoto y el otro 50%. Y el otro 50% muy probablemente va a trabajar de manera aleatoria con un porcentaje muy grande de regresar. Si es verdad que no vamos a regresar a nuestras oficinas, si es verdad que así nos estamos preparando, la pregunta es cómo vamos a gerenciar ese nuevo proceso, ese nuevo control, esos nuevos KPIs y cómo vamos a crear esas nuevas experiencias con personas que tú no estás viendo más allá de una pantalla de un computador, ¿no? Si me lo preguntan es las compañías que más grandes que invirtieron en Customer Experience volverán a las oficinas sí, es decir, entre menos inversión yo tenga en Employee Experience, son las compañías que más fuertemente tienen que ir a sus oficinas. Aquellas compañías, cuando cruzamos la información frente al tema de las inversiones, pues obviamente son compañías que se van a prestar para poderse quedar en casa. Si tuviéramos César, Juan Carlos y David ver esas primeras estrategias, yo simplemente quiero abrir el debate. Esto fue lo que todos vivimos, esto fue lo que todos hicimos. Unos los hicimos de una manera, otros los hicimos de otra, el sector de entretenimiento se comportó de una manera, el sector de transporte de otra, si hubiéramos sido el gerente de una aerolínea hubiéramos reaccionado de una manera, si hubiéramos sido un banco hubiéramos reaccionado de otra, pero esto fue lo que pasó, eso fue las decisiones que se tomaron en esos 100 días. ¿Ustedes qué opinan de esos datos que nos han dado nuestros gerentes de recursos humanos? Yo considero, Mauro, que podría contarles un poco del ISIL Experience, porque hay algunas buenas prácticas que me gustaría compartir. En el caso nuestro, creo que nos hemos salido un poco del libreto de las encuestas, ya que la primera estrategia fue justamente empezar con una comunicación fuerte, una comunicación permanente, porque sabíamos que al otro lado teníamos al employee que de alguna forma estaba tratando de saber qué estaba pasando, no solamente en sí, sino también en el entorno, digamos. Había mucha incertidumbre, había muchos mensajes ambiguos, entonces teníamos que tener una comunicación fuerte. Lo hicimos a través de mailings, lo hicimos con cartas dirigidas del gerente general a todos los colaboradores, de la gerencia de recursos humanos, y algo que salió propiamente de la creatividad e innovación que tú acabas de indicar fue que generamos un boletín, que hasta ahora lo tenemos, que es un boletín semanal en el cual permanentemente estábamos haciendo trabajo de prevención, por un lado, en el tema de salud, y de información y de conexión, tal cual tú lo acabas de comentar. Entonces, la comunicación para nosotros fue la primera estrategia. De repente nos salimos un poco de los números de la encuesta. Y la otra estrategia que fue fundamental fue el tema de la salud. Buscamos a través de encuestas saber si nuestros colaboradores y nuestros employees
tenían algún problema de COVID, si tenían algún familiar o algún amigo que habrían tenido, digamos, la enfermedad, si tenían el contagio, y generamos un pequeño, digamos, un cuerpo de emergencia, llamémoslo así. Asistencia social y la parte médica de salud ocupacional frente a lo que podría ser una situación de contagio, tanto ante salud, que vendría a ser una atención en clínicas públicas o en hospitales, o a través de la EPS, que son clínicas privadas. Entonces, teníamos esta forma de comunicarnos muy rápidamente para poder asistir en el tema de salud y poder realmente cuidar a nuestra gente. Queríamos cuidar a quienes generan el valor en sí. Y eso es súper importante, que creo yo podría ser una buena práctica de lo que ocurrió en esas primeras etapas. Otro tema importante fue el tema de la capacitación. Recordemos que ISIL tiene distintos segmentos de educación. Tenemos carreras para bachilleres de 3 años, tenemos carreras para bachilleres de 5 años y tenemos un segmento de educación ejecutiva. ¿Qué quiere decir? Que pre-pandemia ya teníamos un conocimiento de cómo dictar cursos virtuales, cursos remotos, cursos que estaban obviamente manejados con una tecnología y con una plataforma. Eso nos ayudó mucho. Vi que había un comentario en la encuesta de que en 4 días se pudo armar rápidamente en esta empresa este equipo remoto. En el caso nuestro, como ya teníamos una experiencia previa de poder virtualizar la educación, pudimos rápidamente también capacitar a nuestros docentes en las plataformas y convertir lo que era presencial y semipresencial todo en virtual, todo en remoto. La educación a través de 100% muy rápidamente en los 30 o 40 días siguientes. Toda la fuerza laboral del staff de ISIL también estaba desde su casa. Entonces pudimos arreglar la estrategia propiamente y darle continuidad al trabajo que ya veníamos haciendo en anticipación. Eso creo yo que ha sido también algo que nos ha permitido tener un primer ciclo de estudios bastante óptimo, y este segundo ciclo también está mejorando en términos de asistencia, en términos de evaluación y de calidad en el servicio. Básicamente quería contarles un poco la experiencia de ISIL. Bueno, yo creo que un caso desde la asociación particular, se tomaron bastante medidas económicas de las que se han contado ahora en la presentación. Y bueno, somos un equipo bastante reducido, ¿no? Donde se pudo tener mayor control y visibilidad de todos para ir acompañándolos en este aprendizaje, ¿no? Que ha ocurrido tanto a pequeñas como a las grandes en sobrellevar esta situación. Definitivamente, y como parte de la asociación, escucho todo tipo de anécdota, experiencia y trabajos que vienen realizando. Y en realidad, yo creo que en líneas generales los resultados han sido favorables, ¿no? A pesar de este estado de emergencia en la que estamos, tomando medidas drásticas como medidas más soft, dependiendo de los giros de negocios, como bien se mostraban, giros de negocios que en realidad una pena, ¿no? Una pena el desempleo que esto conlleva, como son el tema de entretenimiento, turismo, en realidad lamentable, y sobre todos esos tenemos que empezar a trabajar en un país mejor, a incrementar la PEA. Por eso que estas medidas que ciertamente se han tomado en muchas empresas debieron haberse tomado o tenían, no quedaba otra, y por eso muestran los resultados forma de trabajar que nos ha tocado abordar, el tema de vacaciones, cancelaciones, el tema de suspensión perfecta.
A Dios gracias, desde la asociación sí nos inyectó inmediatamente el tema ¿y ahora qué hacemos? Eso me trajo a pensar en algo que antes lo practicaba mucho, que era el pensar a la N+1, ¿no? ¿Y qué ocurre si? Entonces tenemos que contar con esto. Y si esto no va, entonces contemos con esto más. Y porque nos habíamos quedado en un concepto de formatos de compartir buenas prácticas, que eran las charlas presenciales, entender cómo es el tema de los webinars, estos espacios virtuales, y cuán enriquecedor podemos seguir siendo como lo hacíamos con los temas presenciales. Entonces fue un aprendizaje radical para todo el equipo. Contamos con esta herramienta, apostamos por esta otra, o sea, analizar mucho, y yo creo que si continuamos trabajando desde casa, vamos a ir perfeccionando esta forma de trabajo, y cuando toque retornar, yo creo que lo haremos con las mismas ganas, porque siempre al final creo que el relacionamiento con el equipo, el estrecharse uno con otro es nutritivo también para seguir creciendo como empresa. Fantástico, David. Juan Carlos, antes de darte la palabra, quiero un poco entrar en materia ya para ir cerrando el tema de conclusiones y temas. Y yo creo, Juan Carlos, que acá creo que necesito digámoslo, de su experiencia, Juan Carlos, para entrar. Vale. Vamos a ver 3 slides que me parecen supremamente importantes, que fue lo que construimos, digámoslo, como enriqueciendo el concepto de conclusiones, y uno tiene que ver justamente con este slide que se me adelantó el computador y bueno, no lo iba a quitar, que corresponde a lo que se denomina un journey o un employee journey. Muy probablemente para la mayoría de ustedes es una metodología, digámoslo, conocida. Este es un tema que, digámoslo, es básico, pero de la mayor complejidad y de la mayor profundización. Y básicamente, Juan Carlos, si nos puedes dar un poquito, analizando este gráfico, lo hemos colocado así amplio, si pudiéramos analizar este gráfico, Juan Carlos, sobre, digámoslo, los puntos rojos, sobre las escalas de me gusta y básico, a partir digámoslo, desde el momento desde que una persona es colaborador hasta el momento en que hace los ejercicios, ¿cómo lo podríamos desarrollar, Juan Carlos? Vale, perfecto. Este análisis creo que es muy interesante porque lo que se quiso hacer aquí en el estudio, ver cómo era la experiencia del colaborador con una jornada tipo de un día en teletrabajo. Aquí lo que vemos es que esto lo leemos de izquierda a derecha. Cada una de las columnas es una interacción o un momento desde que arranco mi jornada organizando mi espacio de trabajo, planifico el día, realizo actividades del hogar, tomo varios descansos, atiendo a mi familia o hago ejercicio. Lo que le pedimos a las personas fue que nos calificaran cómo lo veían, si les gustaba o lo odiaban, y con alguna información que está en la parte de abajo. Aquí lo que podemos ver es que pues hay como muchos rojos, ¿verdad? O sea, pareciera que aunque tenemos una disposición al teletrabajo positiva, ya cuando analizamos la interacción paso a paso, hay muchos momentos donde no lo es tanto. Por ejemplo, es muy curioso que los temas de descanso, imagínense, lo descanso es negativo. Y básicamente es negativo porque, como lo podemos ver en la parte inferior, pues un número muy grande, el 76%, no descansa. ¿De acuerdo? Realizar actividades personales es muy complejo y es algo normal. Hay que hacer un pago en un banco, hay que hacer una cita médica, y ¿qué lo vemos ahí? Bastante negativo. Para un grupo muy importante de la población de colaboradores que tenemos, por ahí estábamos haciendo un estudio para un cliente, el 63% de las personas, es muy importante hacer ejercicio. Y en teletrabajo hacer ejercicio es muy difícil. Obviamente también dependiendo del grupo familiar. Si tú eres soltero sin hijos, te queda muy fácil, pero si tienes hijos y demás, no lo es tanto. Entonces, aquí lo que nos permite, por ejemplo, realizar actividades de hogar, sobre todo cocinar, pues también es un problema, sobre todo por lo limitado de los tiempos. ¿Cuál es la invitación aquí? Si podemos ver este análisis, venga, la pregunta es, ¿cómo será la jornada de teletrabajo de sus colaboradores en su compañía? ¿Será que es me gusta?
¿Será que hay muchas actividades básicas como planificar la reunión con el equipo? ¿O definitivamente tenemos muchos rojos, específicamente en esas actividades de cocinar, descansos, actividades personales, ejercicios? Se puede ver incluso temas con mascotas, ese tipo de cosas. Carlos, si enriqueciéramos este tema a través del arquitipamiento y le lleváramos a los gerentes de recursos humanos, cómo esta encuesta cruza para la asociación basado, digámoslo, en los arquetipos, hiciéramos una definición de este concepto hacia las áreas de recursos humanos, ¿cómo podríamos entender y por qué metimos los arquetipos en este proceso? Claro, cuando hacemos el estudio encontramos que dependiendo de la composición del grupo familiar, su experiencia cambiaba, lo cual es totalmente lógico. Entonces, primero tratamos de entender cómo era el grupo humano. Hay cabezas de hogar, familias con hijos, un grupo familiar más amplio que vive con papá, tío, abuelo, primo, parejas, solos o compañeros de trabajo que viven juntos, o no de trabajo, compañeros. Y esto lo que nos permite entender es que la experiencia no es igual. ¿Quiénes sufren más o padecen más el teletrabajo? Y tiene todo el sentido. Pues los que viven en un grupo amplio familiar, el tío, el primo, el abuelo, ¿de acuerdo? Los que tienen que ver con familia, con hijos, pues claramente teletrabajar con el hijo y sobre todo cuando son pequeños les cuesta más dificultades, a diferencia de las parejas, los que están solos o comparten casa. ¿Por qué tiene sentido este análisis? Porque tal vez las políticas y definiciones que estamos haciendo en términos de cómo organizar a nuestro equipo humano en teletrabajo es como si todos fueran iguales. Juan Carlos, Resulta dame un que segundito, solamente un segundo, que a mí me gusta generar el debate y le haría esta pregunta a César y a David y ojalá tuviéramos todos los micrófonos abiertos, es ¿cuál es la probabilidad que existe que el área de recursos humanos de X área, un gerente, sepa el arquetipo, que aquí los hemos dibujado de esta manera, pero existen muchas formas de hacer un proceso de arquetipamiento, tenga esta información? O sea, ¿cuál es la probabilidad que existe que, digamos, que yo tenga 2.000 empleados o que tenga 500 colaboradores, yo tenga esa información para saber si a todos los tengo que atender igual? ¿Cuál es esa probabilidad? es muy baja. O sea, lo que nosotros hemos visto es que tenemos muchas características del individuo, pero no de su grupo familiar y sus características en términos de ese entorno. Como decía César, pues cuando salimos era ubique la gente afuera y que no se pierda la comunicación y cómo está la salud. Cuando venimos decantando la situación, estamos encontrando que estos detalles se nos habían pasado por alto. Y resulta que no podemos seguir gobernando como café para todos. Hay unos que lo quieren espesito, otros. Cuando hacemos esta identificación de nuestro equipo humano, pues yo claramente sé que parejas solos y comparten están tranquilos, que tengo que ayudarle a los que conviven con familia o que eventualmente esos de familia dicen, mire, a mí sáquenme del teletrabajo, yo me quiero ir por una oficina ya, que me voy a volver loco acá. Vale la pena hacer el ejercicio e incorporar en esa base de datos de nuestros colaboradores otro tipo de información que nos permita ser más asertivos en la manera como los estamos gestionando. En este momento para el teletrabajo, pero obviamente de manera abierta para muchas otras cosas más. Sí, me autodestruí. Vale, muy bien. Vamos a sacar unas pequeñas conclusiones. Son las 6 de la tarde, 14 minutos. Estamos ya a 5 minutos de terminar. Hay una sesión que tenemos de preguntas. Nos encantaría que nos hicieran las preguntas que consideren y que podamos nosotros responderlas. Vamos a responder todas en la medida que tengamos el tiempo de poderlas hacer, de cómo se desarrolló, se construyó, o finalmente qué recomendaciones podemos hacer nosotros. Y aquí quiero entrar un poco, digámoslo, en materia, digámoslo, a sacar estas primeras conclusiones digámoslo, del tema del estudio. Nosotros tenemos 8 conclusiones. Dejamos pendiente un poco, digamos, las situaciones digámoslo, del 2021. Vamos a hacer una nueva encuesta en ese sentido y vamos a arrancar la primera gran conclusión. La primera gran conclusión es que el 86% de las empresas básicamente generó un proceso absolutamente dinámico y que los sectores que más sufrieron, digámoslo, para generar ese proceso fue el sector de transporte, siderúrgica
y de servicios digámoslo, de servicios de empresas. Pero aquí me gustaría entrar un poquito a entender una situación, y es que claramente todos tuvimos que generar un proceso absolutamente de velocidad y dinámico. Una segunda, digámoslo, o conclusión es que la dimensión del lugar de trabajo hoy en las áreas de recursos humanos es, digámoslo, el mayor impacto que tienen las organizaciones, y yo creo que personalmente es el mayor reto que tienen las áreas de recursos humanos. Es donde se generan las crisis o donde no se generan las crisis a partir de ese proceso, digámoslo, de una situación sanitaria, ¿vale? El segundo driver que ocurre ahí son las herramientas de teletrabajo, y yo me atrevería a decir que, digámoslo yo como título personal, es el proceso de control y seguimiento de cómo recursos humanos va a ser un proceso de control y seguimiento al nuevo reto. Si encontramos que ese famoso cálculo que yo saqué a ojo, que vamos a encontrar que un 39% de las compañías, de las gerencias de recursos humanos consideran que no van a regresar a sus trabajos, y un 19% que van a hacerlo por áreas. La tercera gran conclusión es que aquellas compañías que han invertido más en los conceptos de Employee Experience, y déjenme nuevamente reforzar este concepto, Employee Experience no es una metodología. Employee Experience no son herramientas, no es hacer un journey, ¿vale? Employee Experience no es comenzar a crear wows, o que alguien es responsable, así como hay una persona de compensación, una persona de salarios. Employee Experience no es. Employee Experience es una que los colaboradores tienen vínculos emocionales con nosotros, ¿vale? Más allá de su proceso de remuneración. Entonces, cuando decimos que el 20% de las compañías que habían invertido el 20% de su presupuesto, que apenas era un porcentaje muy pequeño de compañías, el 7%, pues eran las compañías que estaban más preparados para generar un proceso de teletrabajo y generar todo ese proceso de flexibilización. La cuarta, digámoslo, conclusión, es que básicamente es que existe un rango, ¿vale? Tienen obviamente la mayor afectación en el tema de los ingresos. Y obviamente eso repercute en muchas decisiones en los procesos de recursos humanos. Tenemos una quinta conclusión, y es que si bien el tema de feedback y desempeño lo vemos nosotros como una dimensión diferente del concepto de comunicación, la aplicación, yo no lo llamaría encuestas. A mí me gusta mucho el concepto de pulsos, ¿vale? Donde recursos humanos normalmente lo hacía, en mis épocas era una vez al año, o dos veces, o una vez cada 2 años. Y obviamente esos son procesos casi que se manejan de manera, digámoslo, trimestral o semestral, ¿vale? Pues obviamente el tema de estar permanentemente en nuestros equipos de trabajo es un driver absolutamente destacado, porque eso depende el proceso, digámoslo, de herramientas y el logro de los objetivos. La dimensión de comunicación, que es la que genera ruido dentro de este estudio, básicamente, pues nosotros tenemos que entender que el proceso de genera obviamente un impacto fundamental, porque hoy ustedes lo han considerado un proceso en conjunto con la parte de retribución y beneficios dentro de las dimensiones menos, digámoslo, importantes dentro del estudio. Uno de los temas también y séptimo y octavo para terminar, tiene que ver con el tema del desarrollo del trabajo. Entre las compañías son más grandes, tienen menos, no digamos la vocación, más dificultad para generar un proceso más pequeñas, es más fácil ese proceso dinámico, ¿no? Y finalmente, lo que yo les mencionaba sobre el indicador del esfuerzo, básicamente, que es el tema de generar un proceso difícil. Hacer un proceso de teletrabajo realmente no ha sido fácil. Hoy lo vivimos porque básicamente nos toca hacer ese proceso, pero que claramente ha sido un proceso complejo en hacerlo en ese tema en muchos sectores. Y aquí quiero entrar un poco, dejar este último tema, y aquí también nuevamente pediría la colaboración de Juan Carlos, de entender, y con eso terminar la presentación, nos quedan exactamente 5 minutos, Juan Carlos, de entender estas 8 importantes dimensiones, Juan Carlos. Me gustaría que revisáramos estas 8 importantes, digamos, las dimensiones, una recomendación muy importante de entenderlo al proceso del tema de teletrabajo para llevarlo a ese journey. Un journey se puede hacer de diferentes maneras, pero ¿cómo vamos a hablar de estas 8 dimensiones, Juan Carlos, si es la que nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando en este momento, ¿no? Vale. Entonces, a nivel de ciertas recomendaciones, porque bueno, esta es la foto, ahora ¿qué hacemos? Digamos que algunos elementos a tener en cuenta. En términos de ambiente y espacio físico, lo que ya habíamos conversado, venga, ¿cuáles son las pautas? Yo desde recursos humanos puedo definir algunos aspectos de ergonomía, de forma, de silla,
dar algunas ideas o apoyos para que la gente dentro de sus condiciones, pues definitivamente se pueda organizar en su casa de la mejor manera. La gestión del tiempo es crítico y ojo con un tip. Yo empiezo a trabajar desde que me empiezan a chatear por el WhatsApp. Suena muy tonto, pero si ustedes están, no, es que la jornada empieza a las 8, pero el chat empieza a las 6:30, a las 6:30 están trabajando. Entonces tratar de tener, siempre habrá SOS, pero tratar de establecer, venga, aquí empezamos a hablarnos desde las 8 y cerremos a las 6, 6:30, 7. Y como lo decía Mauro, una muy buena práctica, bloquear el espacio del almuerzo, 12:30 a 2, 1 a 2, para que en general toda la organización pare de trabajar al mismo tiempo en cierto horario, porque si el jefe sigue enviando WhatsApps o sigue haciendo llamadas, pues definitivamente la organización no para. Entonces tratar de establecer, aunque estemos en teletrabajo, un mínimo de tiempo. Herramientas, pues claramente dotar a las personas de la mejor conectividad, equipo de cómputo, y un detalle pequeño, el soporte técnico o el help desk hay que adaptarlo a que la gente está en la casa. Cuando yo estaba en mi edificio y en las oficinas y se me dañaba el computador, pues subía un muchacho y me lo arreglaba. Ahora no. Y las compañías muchas no se han terminado de organizar. O para hacerle gestión remota al equipo, para que salga alguien muy rápidamente y me ayude a arreglar el problema en mi casa. No hay nada que te frustre más que tú durar una mañana parado porque tu equipo de cómputo no funciona. El ambiente y espacio físico, ¿cómo son? ¿Cómo estamos reconociendo ese esfuerzo a la gente a adaptar sus espacios, a asegurar esa rutina, buscar espacios de convivencia social? En teletrabajo hay un problema, solamente nos llamamos o nos vemos en videoconferencia para trabajar. Y la tomada del café, qué pasó con los niños, el partido de fútbol el fin de semana, llega un punto en que toda esa dimensión social del trabajo, que es igual de importante a las otras dimensiones, se está perdiendo. La rutina, cómo estamos adecuando esa rutina y traduciendo esa eficiencia a nuestros colaboradores. Yo como compañía soy más eficiente en teletrabajo, usted como colaborador también. Venga, ese gana-gana, ¿dónde está? ¿Cómo lo vamos a organizar? Que se vuelve muy importante. Entendamos que es factible que un colaborador te diga, estoy sacando a mi perro estoy sacando a mi perro a pasear. Eso es normal. Voy a cocinar. Espérate un momento. Hay que entrenar a los jefes en eso. Y al final reconocer el esfuerzo que las personas están haciendo por trabajar. Esos son algunos tips que nos pueden servir para mejorar esa convivencia y generar espacios diferentes. Fantástico, Juan Carlos, muchísimas gracias. Dando cumplimiento al tiempo, David, que muy amablemente la asociación ha localizado a sus asociados y a todos sus gerentes en ese sentido. Queremos, antes de despedirnos, contarles un poco los datos de dónde han salido. Lo primero es darle las gracias a todo el equipo de ISO que estuvo pendiente, digámoslo, durante el mes de agosto y las 2 primeras de septiembre, porque finalmente los dos datos ya salieron publicados en la revista de la asociación. Pues de verdad agradecerles a todos en ese sentido. David, una de las cosas que nosotros nos gustaría hacer es muy probablemente pues darte toda la fuente informática de bibliografía de información que estamos teniendo en ese sentido que nos parece tremendamente importante. Darle las gracias a, de verdad, una excelente convocatoria. David, creo que con unos números fantásticos de respuestas de preguntas y que después de 1 hora y 28 minutos pues tengamos el número de personas que siguen conectadas, me parece fantástico. Me parecería un poco antipático no contestar 1 o 2 preguntas que alguna persona quiera hacer. No sé, Luz Helena, si tenemos alguna pregunta. Vale, Carmen, hola Carmen, muchas gracias a ti también. Vamos a mandarles este informe, David, a todos los asociados, a todos los miembros de la asociación para que lo puedan compartir. Este informe es de ustedes y me gustaría muchísimo, David, si estás de acuerdo, lo mismo que César, poder compartir eventualmente metodologías. En la actualidad estamos certificando directivos en los conceptos de Employee Experience, con lo cual, David, pues solamente poder compartir ese sentido ahora mismo. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Los datos están en contacto para cualquier inquietud que ustedes tengan en ese sentido. Darte un fuerte abrazo a todos. César, a ti por tu compañía. David, por tu compañía en este panel en ese sentido. Juan Carlos, lo mismo para ti. Y todas las personas que están detrás de la asociación, como Yuri, Luz, Caro, que hizo también, de verdad, muchísimas gracias. Creo que están haciendo alguna pregunta.
Permítame un instante antes de cortar y no ser anti. Perfecto, Luz, perfecto. Ok, Brenda, fantástico que ya te has matriculado en Employee Experience, maravilloso. Ok, Santos, perfecto, maravillosos. Un abrazo a todos, una feliz noche. Tenemos que estar pendientes ahora de nuestras casas y nuestras familias. Nos despedimos, una feliz noche, muchísimas gracias. César, David, ¿alguna pregunta, algún tema que esté pendiente, algún tema que quieran ustedes reforzar para despedirnos? No, básicamente, Mauro, agradecerte a ti, a Juan Carlos, excelente la presentación. Llevamos mucha información importante. Creo que todos los que estamos metidos en el mundo de recursos humanos nos ha servido muchísimo la presentación. El teletrabajo, el trabajo remoto ha venido para quedarse, definitivamente. Y esto es un tema que tenemos que trabajarlo en este modelo, en esta filosofía del Employee Experience. Muchas gracias a ustedes y buenas noches a todos. Gracias. A todos una feliz noche. Muchísimas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.